El asesino del Zodíaco fue un nombre que sembró el terror en los corazones de los californianos. A finales de los años 60, este individuo desconocido aterrorizó el área de la bahía de San Francisco. Se convirtió en una pesadilla hecha realidad. El Zodíaco atacaba a parejas jóvenes dejando un rastro de muerte e interrogantes sin respuesta. Su motivo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El reino de terror del Zodíaco comenzó en diciembre de 1968 y aparentemente terminó en octubre de 1969. Durante este tiempo se produjeron 5 asesinatos confirmados. Cada escena del crimen ofrecía sus propios detalles macabros. La brutalidad de los ataques conmocionó a la nación. Para aumentar el horror, el Zodíaco se burlaba de la policía. Enviaba mensajes crípticos a los periódicos locales. Estas cartas estaban llenas de cifras y símbolos extraños. El Zodíaco ansiaba atención. Quería mantener al público y a la policía en vilo. El misterio del asesino del Zodíaco sigue cautivando al mundo. El caso sigue sin resolverse. Sin embargo, los investigadores y detectives aficionados siguen buscando respuestas. Esperan desenmascarar finalmente el rostro del mal que atormentó a California. Las víctimas confirmadas del Zodíaco eran jóvenes cuyas vidas fueron trágicamente truncadas. Sus historias son un recordatorio de la brutalidad del asesino y del dolor perdurable de los crímenes sin resolver. David Faraday y Betty Lou Jensen fueron las primeras víctimas del Zodíaco. El 20 de diciembre de 1968, la joven pareja tuvo su primera cita. Se estacionaron en un carril apartado para enamorados cerca de Benicia, California. El Zodíaco se acercó a su auto y les disparó a ambos. 6 meses después, el Zodíaco atacó de nuevo. El 4 de julio de 1969, Michael Mageau y Darlene Ferrin estaban sentados en su auto en Vallejo. El Zodíaco se acercó a su auto y disparó varias veces. Darlene murió en el lugar, pero Michael sobrevivió milagrosamente al ataque. El 27 de septiembre de 1969, el Zodíaco atacó a Brian Hartnell y Cecilia Shepard. La pareja disfrutaba de un picnic en el lago Berryessa. El Zodíaco, vestido con un disfraz con capucha, los ató y los apuñaló repetidamente. Cecilia murió a causa de sus heridas, pero Brian sobrevivió para contar la historia. La última víctima confirmada del Zodíaco fue Paul Steen. Paul era taxista en San Francisco. El 11 de octubre de 1969, el Zodíaco entró en el taxi de Paul y le disparó a quemarropa. Esta vez, el Zodíaco dejó un escalofriante recuerdo en la escena del crimen, un trozo de la camisa manchada de sangre de Paul. El asesino del Zodíaco no se contentaba con solo cometer asesinatos. Ansiaba notoriedad, quería que el mundo supiera su nombre, aunque nunca revelara su verdadera identidad. Para lograrlo, el Zodíaco se involucró en un juego del gato y el ratón con la prensa y la policía. El Zodíaco envió una serie de cartas a los periódicos del área de la bahía. Estas cartas eran a menudo incoherentes y llenas de errores ortográficos. Contenían alardes sobre sus crímenes y burlas dirigidas a la policía. El Zodíaco parecía deleitarse con el miedo que estaba creando. El aspecto más escalofriante de las cartas eran las cifras. El Zodíaco incluía códigos complejos que, según él, contenían la clave de su identidad. Estas cifras se convirtieron en una fuente de fascinación sin fin tanto para expertos como para descifradores de códigos aficionados. Una cifra, conocida como la cifra de 408 caracteres, se resolvió con relativa rapidez. Contenía un extraño mensaje en el que el Zodíaco afirmaba estar recolectando esclavos para el más allá. Sin embargo, la cifra no reveló su verdadera identidad. Otra cifra, la cifra de 340 caracteres, permaneció sin resolver durante décadas. Finalmente, en diciembre de 2020, un equipo de descifradores de códigos aficionados descifró el código. El mensaje, aunque perturbador, no proporcionó un vínculo definitivo con la identidad del asesino. A lo largo de los años, la investigación del asesino del Zodíaco ha sido una maraña de callejones sin salida y pistas falsas. Cientos de posibles sospechosos han sido investigados, pero nadie ha sido acusado de los crímenes. Sin embargo, 2 nombres destacan como los candidatos más probables: Arthur Lake Allen y Gary Francis Post. Arthur Lake Allen fue el principal sospechoso durante muchos años.
Era un ex maestro de escuela y abusador de menores convicto. Allen llamó la atención de la policía al principio de la investigación. Poseía un reloj de la marca Zodiac e incluso usaba botas que coincidían con las huellas encontradas en una de las escenas del crimen. Gary Francis Poste surgió como sospechoso más recientemente. Poste era un veterano fallecido de la Fuerza Aérea. Un equipo de investigadores independientes afirmó haber descubierto pruebas que vinculaban a Poste con los crímenes del Zodíaco. Señalaron las similitudes en su apariencia con los bocetos policiales y alegaron que su nombre estaba oculto dentro de una de las cifras del Zodíaco. Sección 5. Arthur Lake Allen, una vida bajo escrutinio. La vida de Arthur Lake Allen quedó ligada para siempre al caso del Zodíaco. Desde el momento en que se convirtió en sospechoso, Allen vivió bajo una nube de sospecha. Las pruebas contra él eran circunstanciales, pero suficientes para mantenerlo en la mira de los investigadores. El pasado problemático de Allen pintaba la imagen de un individuo perturbado. Había sido despedido de su trabajo como maestro por presunta mala conducta con los estudiantes. Más tarde, fue condenado por abuso de menores y cumplió condena en prisión. Estos incidentes alimentaron la creencia de que Allen era capaz de los crímenes del Zodíaco. Los investigadores persiguieron a Allen sin descanso. Registraron su casa, entrevistaron a sus amigos y conocidos, e incluso lo sometieron a pruebas de polígrafo. Sin embargo, las pruebas concretas siguieron siendo esquivas. Las pruebas de ADN, que estaban en sus inicios en ese momento, no lograron vincular a Allen con las escenas del crimen. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, Allen siguió siendo el principal sospechoso hasta su muerte en 1992. Muchos investigadores creen que Allen era el Zodíaco, pero simplemente no pudieron reunir suficientes pruebas para acusarlo. Sección 6. Gary Francis Poste, una acusación póstuma. El caso del asesino del Zodíaco dio un giro dramático en 2021 cuando un equipo de investigadores independientes conocido como Case Breakers anunció que habían identificado al asesino como Gary Francis Poste. Poste, que había muerto en 2018, era un ex veterano de la Fuerza Aérea con un historial de violencia. Los Case Breakers presentaron un caso convincente pero en última instancia circunstancial contra Poste. Señalaron su parecido físico con los bocetos policiales del Zodíaco, así como supuestos anagramas de su nombre ocultos en las cartas del Zodíaco. También afirmaron que Poste había confesado los crímenes a varias personas antes de su muerte. Una de las pruebas más intrigantes fue una fotografía de Poste que lo mostraba con cicatrices en la frente que, según los Case Breakers, coincidían con la descripción de las cicatrices en la cara del Zodíaco proporcionada por los testigos. También señalaron el historial de violencia de Poste, incluyendo acusaciones de que había abusado de su esposa e hijos. Si bien los hallazgos de los Case Breakers generaron una atención mediática significativa, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se han mantenido escépticos. Sostienen que las pruebas contra Poste no son lo suficientemente sólidas como para vincularlo definitivamente con los crímenes del Zodíaco. Sección 7. La influencia del Zodíaco en la cultura pop. El caso del asesino del Zodíaco, con sus misterios sin resolver y detalles escalofriantes, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. El caso ha sido objeto de innumerables libros, películas, programas de televisión y podcasts. La imagen del Zodíaco, a menudo representado como una figura encapuchada con un símbolo del Zodíaco en el pecho, se ha vuelto instantáneamente reconocible. Una de las representaciones más famosas del asesino del Zodíaco es en la película Zodíaco de David Fincher, de 2007. La película, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr., sigue la investigación de la vida real de los asesinatos del Zodíaco. Zodíaco es un thriller meticulosamente investigado y de suspenso que captura la obsesión y la frustración que rodearon el caso. Los crímenes del Zodíaco también han inspirado numerosas obras de ficción. Autores y cineastas han utilizado el caso como trampolín para sus propias historias de asesinos en serie, mensajes crípticos y la dificultad de la justicia. El legado del Zodíaco es un recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana y la fascinación perdurable por los misterios sin resolver. Sección 8. Misterios sin resolver. La investigación continúa.
A pesar del paso del tiempo, el caso del asesino del Zodíaco sigue abierto y activo. Las agencias policiales, incluyendo el Departamento de Policía de San Francisco y el FBI, continúan investigando el caso, con la esperanza de finalmente dar un cierre a las familias de las víctimas y hacer responsable al perpetrador. Los avances en la tecnología del ADN han dado nuevas esperanzas a los investigadores. En los últimos años han reexaminado las pruebas de las escenas del crimen, con la esperanza de encontrar muestras de ADN que puedan coincidir con posibles sospechosos. Si bien estos esfuerzos aún no han dado lugar a un gran avance, los investigadores siguen siendo optimistas de que la nueva tecnología pueda ser la clave para resolver el caso. El público también sigue desempeñando un papel en la investigación. A lo largo de los años, las fuerzas del orden han recibido innumerables pistas y datos de personas que creen que pueden tener información sobre la identidad del Zodíaco. Si bien la mayoría de estas pistas han resultado ser callejones sin salida, los investigadores animan a cualquier persona con información, por pequeña o insignificante que parezca, a que se presente. Sección 9. Conclusión. El enigma perdurable del Zodíaco. El caso del asesino del Zodíaco, con sus asesinatos sin resolver, mensajes crípticos y misterio perdurable, continúa fascinando y frustrando a partes iguales. La capacidad del asesino para evadir la captura y aterrorizar a una comunidad durante un periodo prolongado ha dejado una huella imborrable en el área de la bahía y en la conciencia nacional. Si bien la falta de una respuesta definitiva a la pregunta de quién fue el asesino del Zodíaco es sin duda frustrante, es importante recordar a las víctimas y sus familias. Las 5 víctimas confirmadas eran personas reales cuyas vidas fueron trágicamente truncadas. Sus historias sirven como un recordatorio del impacto devastador de la violencia y la importancia de buscar justicia. El asesino del Zodíaco puede que nunca sea desenmascarado, pero el caso sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia, el poder de compartir información y la esperanza perdurable de que incluso los misterios más desconcertantes puedan resolverse algún día.